Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí aún en pretemporada, aunque ya queda poquito para que arranque el año 2026 de MotoGP. Y tenemos con nosotros a José Tesouro para hablar un poco de, bueno, de esos grandes pilotos de la historia del motociclismo en la categoría reina que nunca llegaron a ser campeones de esta, aunque algunos sí que consiguiesen campeonatos en otras categorías. Bueno, creo que prácticamente casi todos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fran? Muy buenas a todos. Pues nada, aquí, pasando el invierno. A ver si es breve, porque me tiene agobiado. Llevamos semanas de lluvia aquí. A ver. La última vez que hicimos vídeo igual, estaba igual, o Pues, sea, no ha parado, ¿no? un par de días, para un par de días que encima salimos de aquí, estuvimos en Portugal y un par de días que aprovechamos, pero el resto es muy cansino, es muy cansino. Me hablan de cambio climático, a mí me parece que cada vez llueve más. No es que me parezca, es que cada vez, aquí por lo menos cada vez llueve más. Yo este año no lo hago por otros motivos, porque no me... Pero años atrás yo tenía una agenda donde tenía que apuntar si llovía o no ese día, ¿vale? Y Ajá. cuánto. Vale, bueno, se lo apuntaba igual que apuntaba otras cosas de mi lista del puerto, ¿vale? Y cuando lo ves ahora, dices, es una puta pasada. No tiene O nada que sea, la ver. gente, no, es que la gente no tiene conciencia de... Aquí me parece que fue, vamos a ver, el año pasado, no, hace 2 años, que lo te hablo de memoria, tendría que verlo, estuvo lloviendo 80 y pico, 80 y algo, sin parar, sin parar. O sea, todos los días. No quiere decir que Joder. lloviera las 24, no quiere decir que Claro, lloviera las claro, claro. 24 horas, ¿vale? Pero que todos los días llovía, ¿vale? Más, menos, más bien bastante. Luego, parara a finales de diciembre, justo para unas navidades, creo que también días contados, ¿eh? Luego siguió lloviendo hasta carnavales, o sea, otros 40 días, seguido todos los días. Luego en carnavales parara 10 o 11 días, algo así, me acuerdo de memoria, que hace poco que lo vi. Y bueno, entonces a mí, cuando me dicen que es que llueve menos, ¿en dónde? ¿En dónde llueve menos? O sea, Allí sigue lloviendo igual o en, más. en Almería, vale, claro, sí, en el desierto de Tabernas sí, pero claro, menos que qué, porque es que ahí no llovió nunca. Vale, no creo que sea la referencia. La Ya. referencia podéis verla, vosotros ahí tenéis un sitio ahí en Cádiz, que es la Sierra Sierra de Cádiz, me parece que se llama Arazalema, Sí. que es de los sitios que más llueve de toda España, durante el año. Parece increíble, pero así es. No, creo, Entonces también, creo que además es el sitio que más llueve de España. ¿qué más llueve? Sí, sí, es lo que Creo te que sí, acabo de decir. Sí, juraría que sí, que ahí en Grazalema está el punto en el que más es súper curioso, sí, pero sí, es cierto. sí, sí. Y bueno, ¿y tema espera para que arranque ya esto? Porque ya esta semana tenemos además presentaciones y eso, que para mí ya es un poco empezar a entrar ahí con el calorcillo del campeonato. No, no sé si a ti se te ha hecho muy corto, muy largo, pero bueno, para mí ya prácticamente estamos ahí. Mañana ya se presenta el Pramac con Toprak y demás, pasado el equipo de Valentino, al siguiente Aprilia, o sea que yo creo que ya estamos ahí. A ver, el tema de las presentaciones, para mí, yo espero a los test, tío. Para mí, cuando todo empieza es en los test. Presentaciones, vale, está bien, para amenizar la espera, pero yo empiezo con los test. Y se me va a hacer corto siempre que empiece la carrera en el orden establecido o largo si la primera carrera se viene abajo. Que, a ver, todo parece apuntar que no se va a venir abajo, por lo que Sí, últimamente parece que fue más el susto. Vale, pero porque nos vamos a 3 semanas más allá. ya. Entonces pasaríamos de un campeonato del mundo de los más tempranos de la historia, que puede ser este, a uno de los normalitos o tirando a medios, ¿ok? Solamente por una carrera. ¿Vale? Y luego lo de Brasil, que lo de Brasil también estuvo ahí un tiempo que estaba un poco en el aire, ¿eh? Vale, y Sí. conociendo las políticas de esos países, ¿vale? Cambia de hoy para mañana, Bueno, muy fácil. y cómo va el circuito, ¿eh? Porque yo estaba viendo imágenes recientes y aún queda un poco de trabajo ahí, ¿eh? Que Por espero, eso. imagino que se pondrán las pilas, pero todo lo que es la zona de boxes, de paddock y eso, yo lo estuve viendo y digo, pero si eso es, vaya, o sea, ahí no hay nada asfaltado, o sea, es todo absolutamente barrizal prácticamente, o sea, que yo dije, eso no puede ser a falta de tan poco tiempo. Bueno, en No, la FIM dicen, los que tienen que revisar el circuito dicen que todo va en los tiempos establecidos, que eso es lo que dirán siempre. Igualmente, para Brasil, como de la primera a la segunda carrera hay un salto de semanas grande, exacto,
Eso es. todavía tienen margen, todavía tienen un poco más de margen de lo que pensamos. Aparte, allí no pueden permitirse barrizales, ¿sabes? Porque, a ver, eso lo puedes permitir en Laguna Seca, ¿vale? Ya, Está todo. Pero en Brasil es que igual te cae un chaparrón que, ¿sabes? Que llega el barro al circuito, ¿vale? Igual claro. hace sol y de allí a una hora te cae un chaparrón de la hostia, una dana, ¿sabes? Entonces, Claro. eso no puede estar así, eso no puede estar en barrizal nunca. Eso tiene que estar, sobre todo en esos países, bien canalizado y bien hecho, ¿vale? Estilo Malasia. Pues vamos al lío, vamos al jaleo. Aquí tengo yo apuntado varios pilotos, que yo creo que son. Los tengo separados por 4 pilotos, que creo que son los 4 más importantes, los 4 pilotos que todos los aficionados tenemos en mente cuando pensamos un poco en esos que por talento, por nivel, creemos que siempre la palabra que yo creo un poco equivocada de se merecen, ¿no? Se merecen tener algún título de la categoría reina, pero por distintas circunstancias no los tuvieron. Y creo que para empezar, uno de los que más la gente siempre piensa cuando hablamos de esto, tenemos que hablar del gran, pues, Randy Mamola. Claro, aquí yo te quería preguntar un poco, porque como quiero un poco dividir a cada piloto para que nos digas un poco tú desde, pues, claro, yo a Mamola, por ejemplo, no lo llegué a ver, nunca a competir. Entonces, claro, salvo algún vídeo, alguna cosa que he podido ver ahí antiguo, pero yo, claro, yo no lo llegué a vivir a Mamola. ¿Cuáles eran los puntos fuertes de Randy Mamola? A ver, los puntos fuertes de Randy era sobre todo valentía, ¿vale? Que aunque eso era bastante típico en este tipo de pilotos de los 80, lo suyo más que el talento puro era valentía y punto honor, ¿sabes? Él no llevaba un susto y decía, uy, no, él llevaba un susto y siguiente vuelta más rápido. Luego así muchas veces acababa o no acababa, ¿vale? Pero más que talento, eso. Que tenía talento para haber sido campeón del mundo, por supuestísimo, porque hay mucha gente que tuvo menos que él y lo fue. ¿Por qué no lo fue? Bueno, pues porque casi todos estos tienen eso en común. No estaba en el sitio adecuado en el momento adecuado. O sea, llegar al Mundial. Mira, si él llegara al Mundial cuando llegó Roberts, este hombre tenía algún campeonato del mundo. ¿Por qué? Roberts ganó 3 seguidos, por eso se le tiene bastante en el Olimpo. Yo lo tengo bastante, pero no tanto como la mayoría de la gente tiene, ¿vale? Cuando analizas el porqué de las cosas, igual baja un poco el suflé. Ok, y ahora vamos a hablar de Roberts, aunque no estuviera en el guión. Roberts tenía una moto muy superior a la mayoría. El nivel entonces era bajo, más bien bajo. Pensar que luego tanto Frank Uncini como Marco Lucchinelli le ganaron un mundial. Frank Uncini y Marco Lucchinelli estaban corriendo con Suzuki SRG de hacía 10 años, ¿vale? Prácticamente. Eran motos ya muy desfasadas, sobre todo para ganar el mundial. No te digo de hace 10 años, pero no eran motos. Vale, Suzuki, aparte de ahí, ya no estaba oficialmente no estaba. Eran o sea, equipos privados que llevaban eso. Después ya se quedó el Galina con las RG y ahí fue peor. Ahí sí que ya no hubo ningún tipo de desarrollo. Pero Yamaha sí estaba de modo oficial. Cuando eso pasó, es cierto que estaban empezando a evolucionar los V4, el V4 de Yamaha, fueron los primeros V4 de 2 tiempos, y es cierto que esa moto quizá, mucha gente es donde se escuda, que esa moto quizá aún no estaba esa moto aún no estaba, pero era una moto del año y evolucionada, ¿vale? Las que no estaban eran las Suzuki RG y le ganaron sendos mundiales, ¿vale? Por lo tanto, luego llegó Spencer, un novato con una moto nada competitiva, porque la tricilíndrica, olvidaros de la vaina, o sea, no tenía menos caballos, tenía menos todo, ¿vale? Vale, menos kilos también, por reglamento, pero bueno, la diferencia ahí era muy, muy poca, porque entonces el tema de los kilos, hasta el año 92, era algo que no importaba mucho porque eran 115. Y 115 es que da lo mismo 115 que 110, en esos niveles. Entonces yo creo que se le sobrevalora bastante. Otra cosa es como manager, al revés. Yo como eso le tengo muchísimo más respeto con lo que hizo después, con los huevos que le echó creando lo que creó después, a meterse en las aventuras de la ¿cómo se llamaba aquella? Módenas y todo aquello con los motores. O sea,
con eso yo le tengo mucho más respeto a Roberts. Para mí es una figura impresionante en la historia, más que por los mundiales. Pero yo te digo que hay un montón de gente que tuvo más talento que él para andar en moto. Por eso él luego lo entendió y se retiró, porque ya con Spencer se dio cuenta que no tenía absolutamente nada que hacer. ¿Vale? Aunque luego, sí, también es cierto que después Spencer también desapareció. Pero bueno, lo de Spencer fue porque se acabó. En aquellos tiempos. Es curioso, ¿no? Sí. Randy Mamola que tenga 4 subcampeonatos de 500, ¿no? O sea, es que, Sí. es duro, ¿eh? O sea, ser 4 veces subcampeón del mundo y nunca llegar a alcanzar, nunca llegar a tocar, no sé realmente cuántos otros pilotos hay que hayan sido tantas veces de la categoría reina subcampeón. Ya, pero es lo que te estaba intentando decir ahora. Me enrollé bastante con el tema de Roberts, pero piensa que después él tuvo que lidiar con gente como Lawson, 4 veces campeón del mundo. O sea, toda esa gente coincidió con él. ¿Vale? Gente como Swans, que bueno, aunque no fuera campeón del mundo en esos años hasta que le pasó lo que le pasó a Raimi, pues sí, había que luchar con él. Contra Raimi, que para mí es uno de los mejores. Si juntas talento puro, si juntas todo lo que hay que juntar en un piloto, ¿vale? Que de eso hoy vamos a hablar, creo que bastante, porque aquí muchas veces se confunde el talento puro de un piloto con todo lo demás. Ok, hay un montón de pilotos que tienen un talento natural bestial y luego eso no se pulió. Y crecieron con defectos y murieron con esos mismos defectos. Ok, hoy ese tipo de pilotos, los que, aunque en alguno en el paddock, yo creo que ya todos sabemos quién es, y hablaremos después en la comparativa. Y hay otros que tienen talento puro y si tienen 3 defectos, esos 3 defectos no duermen, o sea, viven 24 horas al día con la obsesión de pulirlos. Ninguno de estos pilotos que vamos a citar hoy tenía eso. Tenían mucho talento, pero hay gente que tenía un montón de defectos que nunca pulió, ¿vale? Que durante toda su vida siempre fueron así. De todos los que vamos a hablar hoy, creo que, y me lo imagino, porque me imagino que estará Pedrosa aquí también, el que más pulió esto fue Dani, ¿vale? Que fue amoldándose a cosas. Y también es cierto que quizá el que peor suerte tuvo de todos, por meter el factor suerte en algo, fue Dani, ¿vale? Porque yo creo que Dani algún mundial tenía que tener. Aquel de los neumáticos que se le quedaron enganchados, hay cosas que dices, no puede pasar esto, ¿vale? Cuando estás líder del mundial, ¿vale? Aunque fuera por muy poco, estaba por delante de Jorge en ese momento. Hay cosas que dices, esto no puede ser, ¿vale? Porque ya cuando ves que hay manos negras, ¿vale? Pues dices, vale, como lo que creemos todos que pudo pasar con Manu y la centralita este año, pero cuando ves cosas que te se enganchan, dices, es que no puede ser. Es que parece que no está escrito que vaya para ese lado o algo, ¿vale? Porque no, es que es increíble. Lo de Randy, ya te digo, cuadró con un montón de gente que, si lo analizamos, es posible que los metamos la mayoría o casi todos como los mejores, entre los mejores de todos los tiempos. Entonces, claro, tú cuando cuadras contra esa gente, y eso también le pasó a Dani. Eso le pasó a Dani. Claro. Entonces, ahí hubo unas generaciones que no sé por qué parece que se alinean en el tiempo, que no salen cada 5 años, ni cada 10 siquiera, ¿vale? Porque te das cuenta que esta generación que estamos hablando ahora es gente que nació en los 60, a principios de los 60, toda, ¿vale? Incluso antes, porque creo que Gardner es del 59, ¿vale? Bien, esta gente, hasta que llegaron ya te digo, pon Valentino en medio, pero en la generación de Valentino, que nació en el 70 y poco. Ahora Valentino, ¿en qué año nació Valentino, tío? 70 y poco, 73. Sí, tiene 45 ahora, o sea, no, más, 70 y del 79. 79, sí. Pues te das cuenta, prácticamente en el 80. En esos 20 años no tuvimos, o sea, no nació ninguna. Porque ¿quién hay entre estos que te acabo de citar? Rainey, Lapson, Swan, que todos son del 59-60 hasta el 80 prácticamente. Que nació Valentino, no hubo ningún supercrack, ninguno, ¿vale? Después, desde Valentino hasta los posteriores, que son los Lorenzo, tal, que nacieron en el 90 y pico, finales de los 80, del 93 es
Smart, o sea, prácticamente otros 20 años. Y resulta que los buenos, parece que vinieron todos juntos, ¿ok? Ya. O sea que, ¿sabes? Y entre tanto, la nada. Bueno, pues la nada es lo que le tocó a Kenny Roberts, que llegó. ¿Y quién había? A ver, ¿contra quién corrió? ¿Vale? O contra Barry Sheen, que ya estaba de vuelta de todo con una Suzuki RG. ¿Vale? Bien. Y no es desmerecer, ¿eh? No es desmerecer, pero No, si está claro. medimos todo así, todo tiene igual que muchos mundiales de mucha gente que ahora podemos citar también, ¿vale? Que tienen mundiales y creo que todos estamos de acuerdo a que son inferiores a todos estos que estamos citando hoy, que no tienen ninguno. ¿Vale? Eso está clarísimo y eso va a seguir ocurriendo. Pero a ver, eso va a seguir ocurriendo en todos los deportes, no solo en fútbol también, tío, ¿sabes? O sea que también habrá equipos que ganaron ligas que dices, hostia, este equipo, ¿cómo ganó una liga en el año 60 y pico? Joder, si es el Soria, por decir algo, que yo no controlo el fútbol. Vale, o sea que siempre puede haber algo de esto. Y en casi todos tienen ese factor común, que no estuvieron en mal momento ahí. Igual que los campeones que fueron campeones, ¿ok? Eddie Lawson tiene 4 campeonatos del mundo. ¿Por qué solo tiene 4? Porque llegó Rainey. Si no, tendría más, ¿vale? Seguro. O sea, Y Swans tiene sí. 1 porque se lesionó Rainey. Sí, y Swans tiene 1 porque se lesionó a Rainey. Sí. Y Swans también es cierto que se fue porque a mí me impresionó mucho aquellas declaraciones que hizo, que dijo que ya no tenía sentido correr si Rainey no estaba, porque llevaban dándose juntos desde el Moto América. ¿Vale? Era una historia de amor-odio, que ahora son inseparables, son amigos para siempre. Y se quedó, no tenía sentido correr contra... Yeah. Para él Duhan no era nadie, porque entonces no era nadie. Duhan también es cierto que luego ganó 5 mundiales seguidos porque nadie quedó. Porque no había nadie, claro. Sí, exactamente. Ahí hay mucha polémica, ¿eh? Esa es un popular opinion, ¿eh? A mucha gente no le gusta eso, porque a Mick Duhan mucha gente lo tiene muy ahí en el Olimpo y claro, y yo sé de gente que cuando escucha declaraciones o frases así tipo que bueno, Mick Duhan ganó porque tampoco tenía rivales, que en parte yo creo que también es cierto, pues hay mucha gente que le hierve la sangre con eso. Mira, Mick Duhan le costó un huevo ir rápido en 500. Un huevo. Mick Duhan empezó en el 89 en el mejor equipo del mundo, ¿vale? Y ahora no me vengan con, era moto, no, era el mejor equipo del mundo. Era un equipo que la moto era complicada porque todas las motos rápidas son complicadas, ¿vale? Todas, ¿vale? Yo creo que de esto tengo hablado muchas veces. Por eso también os dije aquel día que Bulega, en cuanto cogiera la MotoGP, iba a hacer peor tiempo que con la Superbike, porque es más complicada, no peor, más complicada, ¿vale? Entonces es diferente peor con más complicada. Una moto donde Gardner había sido campeón del mundo en el 87, donde Lawson salió de Yamaha, se subió a ella y fue campeón del mundo, ¿vale? Diciendo que es complicada porque era una moto muy rápida. Bueno, claro, no se ha jodido, era una moto que tenía una potencia, 20 caballos más que una Yamaha y había que llevarlas con los mismos neumáticos. Entonces, es complicado. Entonces, y él llegó y no hizo absolutamente nada, ¿vale? Estaba con Sito Pons. Lo que pasa es que Sito Pons no tenía una moto oficial, tenía los restos que le quedaban, ¿vale? Incluso había más peso. Eso, bueno, yo lo sé por lo que lo sé, seguro. Algo más de peso en la moto, 6 kilos o algo así se hablaba. Y no hizo nada. En el 90 no hizo nada. ¿Cuándo empezó a despuntar? Empezó a despuntar en el 92. ¿Por qué? Porque en el 92 la Honda Big Bang, que llevaba tanto él como Cribillet, por eso Cribillet se subió en ella, que venía de 250, de no hacer nada, ¿vale? En el equipo de Giacomo, y hace podium en la primera carrera. Porque eso no era normal en 500, por eso no lo hacía nadie, ¿vale? Sobre todo en aquellos tiempos. La diferencia que había entre ese motor Big Bang, esa moto, sobre todo en 92, aunque luego se igualó bastante, al resto era un abismo, ¿vale? Entonces, ese año sí posiblemente podría ganar el Mundial. ¿Por qué tuvo la caída? Bueno, pues porque no iba tan sobrado. ¿Por qué tuvo la caída? Pues porque con esa moto, Rainey, con la Yamaha que tenía tantos problemas que tuvieron que montar un chasis rock, porque el chasis de Yamaha era un fiasco bestial, en Montmeló ya le ganó. En Montmeló ya le ganó a una moto que tenía... Entonces, se lo puso bastante difícil. Cuando llegó el Gran Premio de Assen, la cosa estaba jodida. Tuvo que ir por encima del límite, igual que cuando se cayó en Jerez.
contra los tiempos de Cribillet, porque también eran cosas de Duhan para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Era, vale, aquí mando yo. Y con que salieras y hiciera el mejor tiempo que él, se iba a dejar el alma, pero te iba... Porque desde ahí es donde él quería empezar a ganar, ya el viernes y el sábado. Vale, o sea que, pero no, para mí Duhan, si ahora mismo ponemos los 10 mejores de la historia, a ver, ahora mismo te hablo de memoria, tío, pero es posible que él no estuviera. Es posible que sí, porque no lo hice nunca, y si empieza un día lo hacemos, y para mí él no lo estaría. Y tiene mundiales, pero claro, tiene mundiales ¿contra quién? Ok. Es más, es que no tiene sentido que Cribillet en el 96, prácticamente recién llegado, ya le gana las carreras. A él, que llevaba toda su vida en HRC, o sea, tenía todos los tres gemanejes, todo, lo controlaba absolutamente todo. Eso no puede ser. Vale, pues entonces, ¿dónde ponemos a Cribi? Porque venía de inferior, de un equipo inferior, con Gilles Bigot, que estaba empezando a saber que una rueda era negra y redonda, ¿vale? O sea, no. Otra cosa es como empezó Raimi, que llegó, empezó y ganó. ¿Vale? O sea, prácticamente Raimi no ganó el primer año por una caída estúpida. Una caída estúpida. Iba delante de Lawson en la clasificación. Y quedó segundo en ese mundial. Y en el siguiente ya lo ganó, en el siguiente lo ganó, en el siguiente lo ganó, cambiando de neumáticos de Michelin porque estaba beneficiando a Honda, como es lógico, por contratos millonarios, de que la mayoría de las Hondas que se fabrican y que se exportaban a Europa llevarían montados Michelin de serie. Y eso no es que simplemente sea un desembolso importante para la fábrica, es que si tú te compras una moto con unos neumáticos y va bien, y evidentemente va bien porque está pensada y puesta a punto para ello, cuando los cambies vas a montar esos neumáticos. La mayoría de la gente lo hace, otra no, ¿vale? No todo el mundo lo hace. Entonces, montar eso tienes garantizado unas ventas millonarias. Y bueno, pues Honda era Honda y todos sabemos que fue por eso y Honda estaba trabajando más para, o sea, Michelin para Honda que para Yamaha. Yamaha cambió a Dunlop, que yo aluciné cuando hizo eso, cosas de Roberts, ¿vale? Tiene los santos huevos de hacerlo, y ganó con los Dunlop, ¿vale? A Duhan con su Super Michelin, pensados para Honda, y con su Honda NSR, ¿vale? Y entonces, a ver, si ves el porqué de las cosas, yo te digo que para mí... El contexto importa siempre. Sí, siempre El contexto importa. No es solo mirar los números y luego otra cosa, el que se crea que la Yamaha de Raini iba bien, está muy equivocado. La Yamaha de Raini ni Dios ganaba con ella, ¿vale? Nadie. Llegó Kosinski y se llevó un palo que te cagas, Kosinski. Después de que Raini se fuera, Yamaha nunca más volvió a ganar, nunca más. Hasta los 4 tiempos, hasta Valentino ya que no tiene nada que ver. Tuvieron a Abe, tuvieron pues, a cada hora, olvídate, no se ganó un mundial, ni se ganó ni de asomo, exactamente. O sea que no. O sea que esa Yamaha ganaba a Raini y punto, ¿vale? Pues mira, ahora que has mencionado a Kosinski, pues vamos a meternos con John Kosinski, que sé que para ti, porque me lo has dicho muchas veces, es uno de esos pilotos que sí o sí tienen que estar en esta lista, que no fue. Además, no llegó a ser subcampeón de la categoría reina, sí consiguió 2 terceros puestos, pero tú consideras que este es uno de esos pilotos que tendría que tener en su palmarés o que por nivel debería de ser. Además, quizás incluso para ti puede que sea que más claro por nivel que un Randy Mamola, por ejemplo, que un Kocinski tendría que tener algún título de la categoría reina. Sí, a ver, de este grupo hay 2 que están por encima del resto, porque que son este y Biaggi, ¿vale? Por talento natural. Luego eran un desastre en otras cosas, ¿vale? En gestión, o sea, Kosinski, por lo que Kosinski sabéis que estuvo en el equipo de Burillo, y bueno, yo tenía hablado con Manolo de estas cosas, y Manolo tiene comentado las cosas que hacía Kosinski, era pasar de todo. O sea, Kosinski esto se lo tenía como un juego, ¿vale? Si tenía un problema, bueno, pues el problema estaba ahí, ya está. Si tenía un vicio o algo que, bueno, eso es como si no fuera con él, ¿vale? Si la moto iba bien,
era insuperable, porque yo le tengo visto hacer cosas tanto con esta Yamaha, que no corría ni para atrás, comparado con la Honda de Cardús, pero después en el paso por curva era otra historia. Y claro, volvemos a lo mismo. Es que la Yamaha era superior en el paso por curva. Sí, sí, pregúntale a Cribillé. Pregúntale a Cribillé cuando se subió en esta Yamaha, de lo superior que era en paso por curva. O sea, el paso por curva, sí, si va encima un tío así. Vale. Pero Kosinski, ya te digo, era un desastre en todo. Por lo visto era una persona genial, piloto fuera de serie, bestial, por talento natural. Pero aquí, como tenemos hablado muchas veces del talento natural y de Maverick, el talento natural, que lo tiene y mucho, pero creo que podemos meter también el tema de Maverick en este tipo de pilotos, ¿vale? Maverick tiene algunas carencias de hace años y las sigue teniendo durante años. Salir mal y hacer la primera vuelta, cuidado, pongo el intermitente que no me toque con nadie, ¿vale? Y luego, cuando terminan las carreras, es el tío más rápido en pista, o de los más rápidos. Yo siempre dije que si empezaran las carreras como las termina, Maverick podría tener algún mundial. Pero bueno, hay gente que eso no lo lima. Cree en él, en su potencial, como siempre dice Maverick, por ejemplo, y no lo lima. Y hay otros, como Jorge, que es todo lo contrario, ¿vale? Que si tiene una carencia, el agua se va a meter en un circuito, aunque se pegue 1000 hostias, hasta que vaya bien el agua. La salida, que Jorge salía como el culo. Mira las primeras carreras que tenía cuando llegó a MotoGP. Era mucho más rápido que Valentino, pero no sé cómo coño hacía que cuando en la vuelta 3 o 4, aunque salía en la primera línea, él no estaba delante, ¿vale? Recuerdo la carrera de Jerez 2010, hizo el día que estaba yo allí, el día que se tiró al charco, sí. Aquel, yo aluciné porque yo a mitad de carrera le llevaba un rabo Valentino y Pedrosa, que era imposible. O sea, en la distancia que había en el circuito, que tú estabas en el circuito y veías pasar uno, te daba tiempo a tener una conversación con quien estuvieras, luego pasaba el otro, pues los cogió a los dos. ¿Tú te imaginas que hubiera salido bien? Bueno, pues ¿qué hizo? Salir bien. Eso le duró 2 años. Al final es el que mejor salía y el que mejor hacía la primera vuelta, que eran sus puntos. Entonces, así, cuando juntas talento con esa capacidad de trabajo, es cuando tienes un mark, ¿vale? Y esta gente tenía mucho talento, pero no tenía eso. Y es más, es común a la mayoría de los que vamos a citar. Igual quito a Pedrosa, porque a Pedrosa sí debía hacer cosas de evolucionar y de trabajo importante. Pero una cosa, con Kosinski, ¿tú crees que ese punto débil que tenía, bueno, esa debilidad que él tenía en ese sentido, es realmente lo que le hizo no llegar? ¿O también tuvo quizás, no consiguió estar nunca en el lugar en el que tenía que estar para conseguirlo? Si quizás él hubiese tenido otra moto, quizás sí podría haber conseguido algún mundial a pesar de esos dejes que él tenía. A ver, mira, una cosa te lleva a la otra, tío. Vamos a ver. Él, cuando llegó al equipo Roberts, tú llegas a un equipo que es campeón del mundo. Entonces, si tú, ya no te digo que le ganara el mundial a Rainey, porque eso es jodido, pero si estás peleando con Rainey hasta la última carrera, en el primer año, ¿vale? Que su primer año también es cierto que no fue su primer año. Él ya había llevado 500, ¿vale? Cuando estaba en 250 ya había hecho carreras de 500, de Wildcard, ya, y encima estaba en el equipo Roberts, él, o sea, ya sabía muy bien lo que era una 500, ¿vale? Entonces, posiblemente se te abrieran más puertas. O sea, siempre una cosa lleva a la otra, ¿vale? Pero cuando te quedas, que de vez en cuando estaba, en circuitos como Shah Alam, el circuito aquel cortito de Australia, no sé qué te estaba pensando ahora, de Malasia, creo que aún tiene el récord, 25-1. Si lo podemos mirar, alguien lo puede mirar por ahí, es impresionante ese tiempo entonces ahí. Tiene un circuito complicado, pequeñito pero complicado. Había que girar mucho. Y entonces le veías hacer cosas increíbles. Y luego desaparecía 3 carreras. Claro, llegas al final del mundial y no estaba muy lejos de la lucha. Entonces, claro, ¿para qué lo va a llamar HRC? Si HRC ya tiene gente que está ganando. ¿Para qué le va a llamar? Entonces, acabó yéndose a equipos privados, donde entonces era muy complicado, mucho más que ahora. Bueno, entonces era mucho más que ahora desde un equipo privado.
luchar por un mundial. Y ahí se fue apagando, se fue desmotivando, se fue apagando. Luego llegó al mundial de Superbike y ganó el mundial. Vale, un tío que aparte entonces estaba vetado, estuvo vetado por Honda durante tiempo. Bueno, por ¿Ah, sí? cosas que sí, porque rajaba mucho y me parece que también tuvo un problema parecido al de Viaggi, que tiró una moto o algo así. Viaggi eso también lo pasó. Y aparte creo que los dos en el mismo equipo. Entonces, o sea, estuvo vetado por Honda hasta que se fue al Mundial de Superbike. Eso no recuerdo cómo fuera. Si llego a saberlo, lo hubiera mirado. Vale, pero bueno, seguramente que mucha gente que nos escucha sabe de qué hablo. Y yo pensé que ya nunca más iba a correr con Honda. También es cierto cuando se ponía las neuras, porque también rompiera la Suzuki, ¿vale? Aquella Suzuki Lucky Strike que tenía, bueno, que reapareciera en el Mundial y la metió, rompió el cambio, pegándole, o sea, en sexta metía primera. Y entonces estaba en el equipo de Poncharal y ahí tuvieron un problema serio. Aquello fue una polémica y ahí las marcas decían, ¿qué hacemos con un tío así tan venado? ¿Sabes? Y ahí estuvieron algún tiempo, bueno, pues en el tierra de nadie. Luego, ya te digo, en equipos privados es muy difícil despuntar, ¿vale? Para que luego te rescaten. Y encima después empezaron ya, bueno, pues la gente, Duhan, con la onda oficial y pasando el rodillo, y ahí llegó también, bueno, ahí ya él ya estaba en Superbike. Cuando asomaba ya Viaggi, sí, cuando asomaba Viaggi ya estaba en 250, ya sabíamos que iba a subir a 500. Él debía estar en el equipo de Sito Pons. Y ya te digo, para mí es eso. Si tuviera la cabeza y la determinación y el trabajo para que otros tienen, que tiene, por ejemplo, un Mar, ese tío tenía más de un mundial, seguro. Luego se fue y se puso a hacer esquí acuático en Estados Unidos, ¿sabes? Que era un loco por el esquí acuático y por las lanchas y todo eso. Era, ya te digo, un tío, un James Hunt de la vida, pero Era un vividor, un sí, vividor. sí. Eh, Pero claro, y talento natural bestial. de Kocinski vamos a pasar a otro que a mí, además de siempre, pues ha sido una de mis debilidades, porque además yo siempre, si te pones a ver un poco la historia de Biaggi, por lo que yo siempre le he presupuesto que es, para mí sí me parece uno de los pilotos con más talento del Mundial, es porque si tú te pones a ver un poco la historia y los comienzos de Biaggi, cuando empieza a competir en moto, te das cuenta que el tío comienza súper tarde, que no es para nada el camino habitual de los pilotos que estamos acostumbrados a ver en motociclismo. Comienza muy tarde y comienza ¿de qué forma? Como digo, hablamos de Max Biaggi, de El Corsario, que cuando cumplió 17 años le regalaron una Aprilia RS 125 y empezó a competir con 18 años. Max Biaggi. Y a partir de ahí, pues bueno, una carrera en la que sobre todo consiguió esos 4 títulos de 250 de manera consecutiva. Y después en la categoría reina consiguió 3 subcampeonatos y 3 terceros puestos. Siempre fue era un poco la eterna promesa parecía de Italia hasta que llegó un tal Valentino Rossi e incluso la prensa italiana se puso muy del lado de Valentino e incluso en cierta forma no trataron muy bien a Biaggi. De eso hay muchos vídeos y demás de cómo entrevistaban a Max Biaggi, que era como, joder, la misma prensa de su propio país, en vez de estar un poco con ambos pilotos, no, eran muy pro Valentino y muy anti Max Biaggi, los mismos italianos en lo que eran las retransmisiones. ¿Qué es lo que nos puedes decir de Max Biaggi? ¿Cuáles son para ti los puntos fuertes de Biaggi? ¿Por qué nunca consiguió ese título de 500 y MotoGP? Cuando yo creo que realmente alguno de los años sí que yo creo que tendría que haber sido, quizás para mí sobre todo, posiblemente ese 2001, que quedó ahí segundo, que joder, el 2001, tío, no ganar el título viendo quién lo ganó, es un poco como, se me queda un poco ahí cojillo, pero ¿qué es lo que opinas tú de Max Biaggi? Para mí, ya te digo, uno de los grandes talentos del campeonato del mundo, de la historia del mundial. A ver, para mí, el mejor piloto de 250 de todos los tiempos.
era una preciosidad ver a este tío encima de la moto. Y ya no con la Aprilia, ¿vale? Da igual. Si lo veis con la Honda del último año que ganó, es que podríais pintarlo de negro en la cámara y sabríamos que es más Viaggi el que lleva esa moto. ¿Vale? Era una pasada. Que tiene un montón de cosas comunes con Kosinski también. Sus rautadas así, sus loquerías, como pegarle una patada a la moto y tirarla del caballete en el boss, ese tipo de cosas también. O sea que... Y luego yo creo que él se creía lo que mucha gente confiar demasiado en su talento natural. ¿Eso que le llevaba? A no trabajar. Yo recuerdo unos entrenos con Aprilia que le tocaban a él test de inicio de temporada, ¿vale? Con los que tenemos ahora dentro de un mes. No recuerdo ahora dónde eran ese año, da igual. Me parece, bueno, eran en Europa seguro, ¿vale? No sé si eran en Jerez, pero me parece que sí. Te hablo del año 94, 95, así, ¿vale? Y en vez de estar en el circuito, vale, pues en el circuito estaban los probadores, él estaba en Montecarlo con Naomi Campbell, ¿vale? O sea, que es cuando... ese tipo de Otro cosas. vividor. Sí, entonces, ese tipo de cosas, al final, él se creía que nada, yo, bueno, llego allí ya... Claro, y eso hay veces que a lo mejor si vas dejando el trabajo y vas dejando y los demás curran y pulen y tú vas dejando, pues todo el mundo va evolucionando y tú te quedas donde estás o incluso pierdes, ¿vale? Entonces yo creo que eso fue el error de Viaggi bestial. Ahora, talento natural a raudales porque lo que tú acabas de decir, es un tío que empezó a andar en moto, tío, en moto en circuito con 18 años. O sea, yo creo que con 20 ganó el Campeonato de Europa. O sea, eso es bestial, ¿sabes? Por eso mismo que cuando hay veces que te preguntan esto de, oye, ¿y los niños que empiezan? Depende, ¿vale? O sea, cuanto más pronto empieces, mejor. Pero si empieza un niño muy pronto, tan pronto que se aburre, que cuando tiene 12 años ya no está disfrutando de ir en moto, ese niño que lo deje. Ya. Vale, pero ahí se acabó. Entonces, o sea, el niño no puede ver eso como un trabajo. Y él tiene que disfrutar, pero disfrutar de un modo bestial. En el momento que ve eso como un trabajo y que ve eso como, joder, hoy tengo que ir a entrenar, mal, que lo deje. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si metes a un niño demasiado pronto en eso, es posible que lo viva de otra manera y que a medida que va cambiando, igual con 14 o 15, que hay muchísimos casos de eso, ¿vale? Dice, que va, esto ya no es lo mío. Sobre todo si no están ganando. Si, es muy duro para un niño que lleva 4 o 5 años corriendo y luego salir el domingo y hacer el 10. Esos son los niños que normalmente dicen, uy, esto hasta aquí. Pero este tío creo que se creía todo lo contrario. Entonces dejó de trabajar porque, hostia, tú imagínate, llegas aquí, igual que cuando llegó a 500. Llega a 500 la primera carrera y le mete un rabo a Dujan, pero un rabo espectacular, 10 segundos en Suzuka, tío, en Suzuka. Sí, o sea, sí, el sí, circuito. Pues claro, eso no pasa por casualidad, ¿vale? ¿Qué ocurre? Dujan puso el contrato encima de la mesa y ya hubo un montón de cosas que la moto de Viaggi nunca más pudo llevar, ¿vale? Por contrato. El contrato de Dujan es que tenía primicias para llevar un montón de cosas él primero, ¿vale? ¿Tú crees que... vale, me interesa, porque además quedó subcampeón del mundo, Viaggi, detrás de Dujan. Sí, ¿Tú crees y que con lo de Montmeló, en igualdad de condiciones, Viaggi y Dujan, ese año de debut de Viaggi, ¿tú crees que Viaggi, viendo cómo comenzó la temporada, habría ganado Viaggi el Mundial a Dujan? Sí. Y sin la mafia de Montmeló, que le quitaron 20. A ver, lo de Montmeló fue culpa suya porque volvemos a decir lo mismo, es un cabezón, ¿vale? Lo de la bandera amarilla, ahora no recuerdo de memoria cómo acabó ese mundial, pero desde ahí, desde lo que pasó en Montmeló, Viaggi se jodió. Porque estuvo 2 o 3 carreras, es como si bajara ya dijo, mira, no toca y no toca, entonces no me voy a matar, ¿vale? Y él, con la bandera negra de Montmeló, se enfadó de cojones. Hombre, sí, es más, después de la siguiente carrera, fíjate, venía de hacerlo bien, haciendo podios, ganando alguna carrera y haciendo podios, y creo que después la siguiente carrera se quedó noveno, octavo, por ahí, o sea que estaba la cabeza ya. Sí. A ver, mira, vamos a ver. Si un tío, volvemos a lo de Marte este año, que yo digo muchas veces. Si un tío te empieza el mundial en un equipo, bueno, da igual, Ducati, HRC y al campeón del mundo, que
que lleva tanto tiempo ganando, llega un novato y le gana la primera carrera, hay una cosa. Ese novato solamente puede crecer, pero por muy tonto que sea, que no es el caso, solo puede crecer. Y el que lleva ahí tiempo ya no va a crecer. ¿Sabes? O sea, Duhan en el 98 ya no iba a crecer como piloto. Ya te lo digo yo, que no iba a crecer como piloto. Ya lo había dado todo y ya, ¿sabes? Y él, entonces, ¿qué ocurre? Que él empezó bien y cada vez andaba peor en moto. O sea, iba peor en moto Viaggi, en el transcurso no tocaba, tío. No tocaba. Y luego, por esto, le pasó un montón de cosas de empezar a cambiar de equipos cada año. Eso es lo peor que puedes hacer. ¿Vale? Y sobre todo, un tío con un temperamento y con un trato tan especial como es él. Que no es Matt, ¿vale? Que hace piña y es muy simpático o le es fácil hacer esto. A Viaggi, no, esto no se le daba demasiado bien. Entonces tenía conflictos internos con casi todo el mundo. Eso te lleva a cada año cambiar de equipo y al final eso jodió su carrera deportiva por eso. Claro, como talento natural, bestial. Fue un poco la esperanza de Yamaha esos años, ¿no? Más Biaggi hasta que decidió, fíjate, ¿no? Cómo Biaggi pasa de estar ahí en el Marlboro Yamaha, ¿no? Que era en ese momento, y decide irse al equipo privado de Pons, donde estuvo 2 años, donde además, bueno, obviamente con lo que se esperaba de Biaggi, pues esos terceros puestos no son tanto, que realmente si te pones a ver los años que hizo en MotoGP, menos el último, o sea, son temporadas que ya quisieran muchos pilotos, ¿eh? O sea, segundo, cuarto, tercero, segundo, tercero, tercero. O sea, que siempre realmente fue un piloto que estuvo ahí, pero nunca llegó a. Es un poco como lo que vamos a ver con Dani Pedrosa, que va a ser el siguiente, que siempre hay como, pero nunca llega, pero nunca termina de llegar. Con Pons lo hizo bien y después, cuando se fue Valentino a Yamaha, claro, Biaggi siempre mencionaba aquello de. Que bueno, que Valentino no ganaba porque, claro, esa Honda en el Repsol Honda, que esa Honda era, vaya, muy superior al resto. Y entonces, cuando se fue Valentino, Biaggi subió a esa posición donde solo estuvo un año. Se fue y eso precisamente es lo que hizo que subiese Dani Pedrosa a ese hueco que dejó Max Biaggi. Sí que es cierto que ese año, fíjate, yo esperaba, tenía como la esperanza de que digo, ahora aquí Biaggi en el Repsol Honda, aquí sí que vamos a verle, joder, porque ese es estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, precisamente, ¿no? Que era, porque fíjate, al año siguiente ganó el Mundial Hayden. Ya. Con esa, y que no lo ganase Max Biaggi en el 2005, pues a mí me dolió mucho cuando venía, además de que no estaba cambiando, venía de otra onda, porque venía del equipo de Pons también que también tenía la RC211V, y sin embargo fue un poco, bueno, fue tan decepción que se fue de MotoGP. Ahí ya no estaba Biaggi, ¿vale? Ahí ya no estaba. Ya Biaggi, o sea, ese Biaggi era el Jorge de Honda, ¿vale? A ver, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? Joder, tantos millones, venga, va, me voy a quedar. Cuando un piloto está así, o sea, vete, ¿sabes? Y Biaggi, ahí ya no, ya hacía un par de años que ya estaba así, ¿vale? Biaggi era el Biaggi del 98. Si ahí hubiera ganado y hubiera cogido la inercia que cogió en 250 cuando se fue con la Aprilia, toda su carrera hubiera cambiado. Pero ese de cada año ir cambiando de cosas, yo creo que él ya perdió incluso la confianza, perdió la motivación, perdió todo, y cuando ya le tocó Honda, estaba allí, bueno, pues o sea, ahí fue el peor Biaggi. O sea, coincidió con la mejor moto, esa era la mejor moto con diferencia, porque para mí, yo creo que con respecto al resto, o sea, comparado, es dentro del contexto del Mundial y del año, esa moto con el resto, había más diferencia que con las Ducatis de hoy y el resto, ¿vale? Ya. Por eso Hayden también ganó con esa moto. Esa moto para mí yo creo que la mejor MotoGP que se hizo en la historia, comparado eso y el resto, ¿vale? No que sea en términos absolutos, porque hablamos de otros tiempos, ¿no? Aparte es que era una moto tan fácil, tan sencilla, una moto, ¿sabes? Una moto que llevaba válvulas, tío, o sea, válvulas de muelle. O sea, tú dices, tío, ¿cómo cojones hacen esto? Algo tan sencillo y funciona tan bien. ¿Vale? Luego en el 2007 le hicieron muy complicada, con neumáticas, pequeñita, tal, y era una mierda de moto.
O sea, la peor Honda, es al revés, puede ser de las peores si nos olvidamos de las primeras de Spencer, ¿vale? De aquel experimento que hiciera con los tubos de escape por arriba y el depósito de gasolina por abajo. Si nos olvidamos de todo eso, quizá la del 2007, la que hicieron con idea de que fuera una moto para Dani, por eso era tan pequeñita y esa moto era muy complicada, por eso, porque era muy pequeñita, tenía un pick-up muy delicado, hacía mucho wheelie porque era muy cortita y claro, para Dani, entre comillas, debería dársele bien. Pues no, a Dani se le daba mucho mejor la 1000 de V5, mucho mejor de lo que se le dio la V4 de 800 del 2007. Ya. Por supuesto. Pues precisamente pasamos de Biaggi, que bueno, después, claro, después llegó a Superbike, se llevó 2 títulos con Gigi Daliña, por cierto, con Gigi Daliña, con la Aprilia allí en Superbike. Ya estuvo con él, ya estuvo con él. Gigi ya estuvo con él, claro, también, sí. efectivamente. Y de aquí pasamos a Dani Pedrosa. Estos serían los 4, yo creo que los 4 pilotos más grandes de la categoría reina sin título. Creo, y como además Pedrosa viene perfecto después de Biaggi porque es el que ocupó su lugar en el Repsol Honda. Dani Pedrosa siempre fue, yo recuerdo en los años que Pedrosa estaba luchando por el Mundial. Por ejemplo, en el 2005 se lo ganó a nuestro amigo Sebas Porto, por ejemplo, que fue subcampeón Sebas Porto ese año contra Dani. Yo recuerdo que, bueno, que Dani Pedrosa siempre mencionábamos un poco, y yo recuerdo perfectamente, el anti-Rossi. Dani Pedrosa va a llegar a MotoGP y va a ser el que le gane a Valentino, porque a Valentino no le ganaba nadie. O sea, Valentino era como, bueno, nadie puede ganar a Valentino Rossi. Encima hace el paso de la superpoderosa Honda Yamaha, que lleva sin ganar título la de Dios, y llega aquí desde Reini, y llega Valentino Rossi y gana el título. Era como, nadie puede pararlo. Pero con Dani Pedrosa yo recuerdo levantarme por las mañanas con más ganas muchas veces de ver las carreras de 250 que ver las carreras de MotoGP solo para ver qué es lo que hacía Dani. O sea, yo creo que la afición española estábamos como ultra motivados con Pedrosa. Sin embargo, llegó a MotoGP y claro, estuvo desde el 2006 hasta el 2018 sin ningún título de campeonato del mundo de MotoGP. Es cierto que por su carrera pesaron mucho algunas lesiones algunos años. Algún año estuvo cerca, pero no lo llegó a conseguir. ¿Cómo ves tú a Dani Pedrosa? ¿Cuáles crees tú que eran los puntos fuertes de Dani y por qué nunca consiguió ese ansiado título que yo creo que a la mayoría de la afición española nos duele tanto que nunca lo consiguiera? Eso, tío, vamos a ver. Dani, aparte, hay más. Es el único tío, si os fijáis en toda la historia, desde los tiempos, desde que Honda volvió a principios de los 80, que estuvo más de 3 años o más en HRC y no fue campeón del mundo. Todos los demás no fueron, ¿vale? Y os hablo de memoria, ahora mismo, fue Spencer, Gardner, Lapson, Doohan. Después de Doohan, ya pasamos a la era de Valentino. Después de Valentino, Hayden. Bueno, Cribillé. Cribillé, me quedé en medio de Cribillé, sí. Ahí me despistó lo de Biaggi que acabo de ver, porque Biaggi solamente estuvo uno. Entonces, uno tampoco nos vale, también estuvo uno, ¿cómo se llama? Andrea Dovizioso, ¿vale? Pero uno es complicado, ¿vale? Para todo el mundo es complicado llegar y en un año a un equipo ganar el Mundial. Entonces, por eso decimos que esté tres o más. ¿Eso quiere decir que todos los demás que lo ganaron tenían más talento que Dani? No. ¿Vale? Pero es así. El Mundial no se compite siempre al mismo nivel, porque hay años que hay más nivel y hay años que hay menos nivel. Entonces, baja el nivel, pues baja para todos. O sea, también para el campeón del mundo. Igual que hay campeones del mundo que ganan una carrera. Dices, ¿cómo es posible eso? Pues sí. ¿Vale? No, y en otras categorías incluso ninguna. ¿Vale? Por eso yo siempre digo también que no estoy de acuerdo con la forma de puntuar de Dorna, que eso ya lo comenté contigo sí. O sea, hay que darle más puntos al que gana, simplemente. ¿Vale? Y dice, joder, es que entonces le mete mucho al segundo. Y, por ejemplo, si damos 30 puntos al que gane, 20, dejamos todo igual, pero en vez de 25, ¿vale? Para mí eso es más justo. ¿Y qué ocurre? ¿Que hay mucha diferencia con el segundo? Coño, que el segundo gane alguna carrera y ya le recupera. Es lo mismo, ¿eh? Es igual para todos. Yo por eso te digo. Pero el tema de Dani
juntársele, bueno, yo creo que a Valentino le hubiera ganado. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que luego llegaron, el menos problema era Valentino para Dani. O sea, si abrimos esto diciendo, este es quien le puede ganar a Valentino, yo estoy convencido que sí, a Valentino él le hubiera ganado. Pero es que después llegaron los Lorenzo, los Stoner, que ganaron prácticamente desde el ya. ¿Vale? O sea, Stoner se subió en la Ducati el primer año, que fue el primer año, el segundo año de Dani, en el 2007. Dani debutó en el 6. Stoner también debutó en el 6, pero Stoner debutó en el 6 con una Honda privada. El LCR. Sí. Y le iba muy mal. El Michelin delantero a Stoner le iba muy mal. Y luego llegó Lorenzo, que prácticamente hizo pole en su primera carrera, pole y victoria en la segunda. Claro, hostia, contra este tipo de gente. Y luego, claro, Valentino seguía ahí. Valentino seguía ahí en el mejor de los tiempos. Porque, a ver, Valentino, hay gente que cuando, no sé, te dice, no, joder, es que Jorge cuando empezó a ganar, Valentino ya estaba acabado. A ver, tío, cuando Jorge empezó a ganar, Valentino tenía 28 años. O sea, estaba en lo mejor de lo mejor. Sí. Empezaba lo mejor. Era mucho más joven de lo que es Marc ahora. Y estaba entero. Valentino no se había roto nada. Nunca. No estaba como Marc ahora. Marc está hecho, el pobre está hecho mierda. Pero es eso. Entonces, es estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. ¿Vale? Eso también es cierto que podemos decirlo de cualquiera de los que estamos citando ahora mismo. También lo podemos decir de Jorge. Jorge lo tuvo muy jodido, ¿eh? O sea, muy jodido. Más, porque él encima llegó al equipo de Valentino. Hacer algo, intentar hacer algo en puesta a punto, bueno, que le pregunten a Maverick, que le jodió la vida por eso. Que gano 3 carreras con estos neumáticos y esta moto. No te preocupes que en la próxima ya no tienes esa moto, ni esos neumáticos. Porque aquí o gano yo o gana una Honda, pero mi compañero de equipo no. Ya. O sea, quien sea. Pero Es exactamente, es así, sí, es tal cual. Y él tuvo que lidiar con eso y lo hizo de coña, ¿eh? O sea, al final, quien se fue Valentino, que tuvo que irse y luego volver, que tuvo que irse a Ducati. Eso, ya te digo, es para todos, pero claro, si encima sumas algún año de mala suerte, de mucha mala suerte, que la tuvo, y si a eso sumas que prácticamente nunca corrió en plenitud de facultades, porque Pedrosa sí que es cierto que siempre que se caía se hacía daño. Siempre que... Entonces, claro, siempre estaba recuperándose de algo. Y caídas las tiene todo el mundo, ¿eh? Porque si en las caídas ponemos el factor suerte de hacerse daño o no, y ese factor suerte se lo trasladamos a Mar posiblemente no tuviera ningún mundial, ¿eh? ¿Por qué? Un tío que tiene 22 caídas, Mar tenía de media 22 caídas al año. 22 caídas al año. Ha ganado mundiales siendo el que más ha caído. Sí. O sea, es que Pedrosa tenía 2 y se hacía daño y estaba jodido 3 meses fuera. O sea, que no estaba al 100%. O sea, cualquier cosa. Caídas muchas que no eran culpa suya. La de Simoncelli, aquella en Le Mans, que le pasa por fuera y le cierra. Y una caída estúpida y se le va, ¡pum!, clavícula. O sea, temporada a la mierda. Ya. Y de esas él tuvo muchas. También es cierto que también tiene el brazo rotado, igual que lo tiene Mar, menos grados, pero también lo tiene. Y lleva corriendo con eso desde toda la vida, prácticamente. ¿Sabes? Entonces es eso. Talento y en el tema de él, trabajo, capacidad de análisis técnico. Ahí yo creo que encima está por encima de Lorenzo. Tú escuchas comentar a Pedrosa en DAZN y yo digo, hostia, si yo llego a ser su técnico, flipo, tío. Porque, o sea, es que no me pregunta y me está dando la respuesta, me está dando la solución. Casi con lo que te está diciendo, o sea, es brutal. Sin embargo, Lorenzo no lo veo hacer eso. Lorenzo te habla de cosas, no, eso es porque, ¿por qué? Sí, pero ¿por qué? No por, ¿sabes? Se queda ahí como si, bueno, él lo dice, yo no tengo ni idea, yo te comunico y tú arréglalo, ¿vale? Pero Pedrosa en eso es mucho más completo, muchísimo más completo. Es brutal, yo no sabía que tenía, de verdad, ¿eh? Yo estoy alucinando porque yo no he visto a nadie comentar al nivel que lo hace él, cosas... No.
No, Es una olvídate, a locura, nadie, a es un nadie. gustazo tenerlo ahí en cabina. Y hemos tenido pilotos, ¿eh? Porque, a ver, la gente Sí. ahora dirá, claro, es que los periodistas y tal, no, no, pero es que no hablamos. Mira si hemos tenido a Ángel Nieto, hemos tenido a muchísima gente, a Alberto Puig, Alberto a Puig, a Checa, a Cruyé, Cruyé, sí, sí. a muchísimo. Y que va, que va. No tiene A nadie el nivel Checa, de. o sea, sí, Sí, sí. sí, Hemos tenido olvídate. mucha gente. Eh, claro, sí que es cierto que yo creo que lo que más le marca, sobre todo posiblemente la temporada 2012, yo creo que ahí es cuando más cerca se quedó de ser campeón, luchando justo el año antes de que llegase Marc Márquez, luchando contra Lorenzo. Eh, Al final es que todo se ha resumido siempre en las lesiones. Es igual, es como en el 2013 también, el año de Marc, se lesiona a él y se lesiona a Lorenzo también. Y es como que, bueno, al final lo que digo siempre, el campeonato es así, este deporte es así, es un deporte muy traumático y estas cosas ocurren. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay algunos que han tenido más suerte que otros, ¿no? Y en este caso creo que Pedrosa posiblemente sí que creo que podríamos decir que algún campeonato no tiene, no por no estar en el lugar adecuado, sino por temas de lesión, Sí, la sí, verdad. sí, sí, La totalmente. lesión es posiblemente la lesión es lo que le ha apartado de ser campeón del mundo de MotoGP. Y además creo que yo no sé, de los cuatro, esto ahora, antes de meternos en los bonus track que tengo aquí, por así decirlo, de otros pilotos, pero entre los cuatro que hemos mencionado, Mamola, Kocinski, Max Biaggi, Dani Pedrosa, si tuvieses que hacer como una especie de orden en tu mente, de cuál creo que de estos cuatro pilotos, en qué orden los pondrías en cuanto a siento que más cerca podrían haber estado de ser campeón del mundo realmente o por talento, quizás tú en tu mente, tu orden personal de yo creo que en este orden yo pondría a estos pilotos que considero que podrían haber conseguido uno o más títulos mundiales de la categoría reina. A ver, si yo ahora mismo tuviera un equipo MotoGP, vale, vamos a soñar, ¿vale? Con capacidad de ganar el mundial y pudiera recuperar a cualquiera de esta gente en su mejor momento, Ujú. yo cogería a Pedrosa, ¿vale? Pero no solamente por el talento natural, porque yo creo que Biaggi ahí, bueno, o Kosinski puede estar tranquilamente a la par, sino por eso mismo que te acabo de decir, por la capacidad de trabajo, ¿sabes? No voy a tener problemas con él, problemas que vienen de otras cosas, porque son personas complicadas. Aunque Dani, por lo visto, también tiene su punto, ¿eh? Pero bueno, eso ya es otra historia, pero al menos te lo hace fácil, ¿vale? No vamos a discutir aquí por nada, ¿ok? Y los otros son bueno, un poco singulares en eso. Yo cogería a Dani. Y después, ahí tengo dudas, tío. Después quizás a Biaggi, ¿vale? Pero, y te digo, quizá, si pusiera talento solo, pondría a Biaggi. Pero como es tan complicado el tío, pues Ya. igual rehuiría un poco de él por todo lo que eso conlleva, ¿no? Tener que lidiar con él durante todo el año. ¿Vale? Y por supuesto, ya después a Kosinski seguro, ¿no? El último Mamola, eso seguro, Sí, ¿no? sí, 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 De sí. estos A ver, cuatro, sí. el último Y Mamola. que posiblemente es el que mejor me cae de todos. Mamol es un puto crack, ¿eh? Y ahora, Un crack. no Súper sé si majo, ¿eh? sí, es súper majo, sí, 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 es brutal. O sea, si ahora mismo tuviera que irme de fiesta y de cena con ellos, el que mejor elegiría, ya te digo, que Randy, seguro, ¿eh? Sí, 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 sí. posiblemente, sí, 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 seguro. sí, sí. Seguro. Seguro, Además, seguro. si alguna vez os cruzáis por el circuito con Randy Mamola, que no es nada difícil, la verdad, cruzártelo, Sí, porque nada. además es uno de esos pilotos que él se acerca mucho donde está la grada, la afición, eh, se va muchas veces a la zona, a las zonas de servicio, con lo cual es muy fácil verlos por ahí si está cerca de tu grada o si estás en el paddock. Si lo para, yo lo paré en Jerez y se llevó un rato charlando conmigo y súper, vamos, súper Sí. majísimo el tío. Iba ahí con la tropa, con la familia, iba. Ajá. Bueno, pues estos son los cuatro importantes. Ahora ya aquí tengo una selección de pilotos que quizás, creo, bueno, no sé, yo creo que algunos coincidiremos con la gente. Quizás no son pilotos que la gente les tenga en tanta estima o que no les tengan una consideración tan alta en cuanto al talento que pueden considerar que tienes estos pilotos, pero la realidad es que son pilotos que, por lo menos los dos primeros que te voy a sacar, tienen sus campeonatos del mundo. Estuvieron luchando por títulos y los dos primeros que te voy a sacar son dos pilotos que estuvieron luchando
cada uno con un piloto distinto, pero dos pilotos que son pues considerados por la mayoría de la gente de los mejores pilotos de la historia del campeonato, cada uno por sus razones. Y uno de ellos es Sete Gibernau. Esta yo sé que mucha gente ni se la espera que yo mencione aquí a Sete Gibernau en este vídeo. Pero es que tengo que decir que yo, por ejemplo, en su momento flipaba con Sete, pero flipaba porque yo creo que mucha gente no se acuerda, o yo imagino que sí, pero mucha gente no se acuerda la sensación, o por lo menos la sensación que yo tenía en esa época era la de Valentino Rossi es intocable. O sea, es que este tío gana todo y es que encima todas las temporadas eran arrasando absolutamente. No sentía nunca que hubiese ningún piloto que pudiese estar cerca de Valentino para lucharle los títulos. Sin embargo, Sete Gibernau, tanto la temporada 2003 como la 2004, que le estuvo luchando el campeonato y quedó, bueno, quedó subcampeón en esos 2 años. Además, es curioso porque te pones a ver los resultados que tiene Gibernau en su carrera, ¿no? Que eso también es una de las cosas que yo entiendo que mucha gente después dice, fíjate con qué pilotos también tuvo que luchar Valentino Rossi algunos años, ¿no? Porque le ganó Hayden un título, con Gibernau se luchó el título 2 años, pero porque es cierto, te pones a ver los resultados de Gibernau y es quedar 15º, noveno, 16º, séptimo, 13º, 11º, y de pronto tiene ahí 2 subcampeonatos del mundo. De pronto aparece ahí con 2 subcampeonatos del mundo contra Valentino. Yo lo único que quiero aportar a esto y ahora quiero dejarte hablar es que yo considero que lo que más daño le hizo a Sete Gibernau es lo mental, lo psicológico con Valentino. Ahí es donde Valentino Rossi le supo meter el dedo absolutamente en la llaga a Sete y donde lo destrozó por completo. Ahora tú, José, ¿qué es lo que opinas de Sete como piloto? Que obviamente, pues yo personalmente lo separo del grupo de los otros 4 que hemos dicho, pero que bueno, y fue 2 veces subcampeón del mundo contra aquella época todopoderoso Valentino Rossi. Correcto. A ver, sí, cierto, lo psicológico es cierto, pero lo psicológico está apoyado por fundamentos, ¿vale? Aparte hay unas declaraciones suyas recientes, hablando del tema de Valentino, y cuando a ti te hacen lo de Jerez y no se penaliza, y encima aún te vacilan y no se penaliza, y luego te quedas sin gasolina y te pasan esas cosas, claro, te afecta mentalmente porque dices, uy, me parece que hay un montón de cosas aquí que no toca, ¿vale? Entonces, me voy a jugar la vida para que al final, cuando empiezas a dudar sobre eso, ya pierdes unas decimillas, ¿vale? Pues ya no depende de ti. Y que es lo que él viene diciendo en lo que dijo estos días, ¿vale? Yo estoy totalmente de acuerdo porque yo aquello lo viví bastante y creo que tenía capacidad para ganar a Valentino, porque fíjate una cosa que es curiosa, mira, cuando Valentino estaba ya con Yamaha, vale, pues él tenía mejor moto Sete, aunque era una moto privada, en fin, vale, pero hubo un año que los dos tenían la mejor moto y la oficial era la de Valentino, ¿vale? Y ahí lo psicológico empezó jugando un poco con unos escapes incluso, que Valentino descartó y los montó él. O sea, él por lo visto los probó y no iban mejor, ni iban peor. O sea, no había diferencia. Y simplemente los montó porque los había, o sea, Valentino los había desechado para ese juego. Después, al final, Valentino acabó montándolos también. O sea, esas tonterías que... Eso lo sé porque ¿quién me contó? No, eso lo contó Juan Martínez. Vale, no me lo contó a mí, está en abierto, por lo tanto. Era su ingeniero allí, ¿eh? Exacto, sí. Sí. Y ya te digo, yo creo que es por eso. Me sorprendió, o sea, a mí me sorprendió sobre todo cuando estaba luchando con Valentino con moto inferior y equipo inferior. Eso es lo que me sorprendió. ¿Qué ocurre? Que después pasan cosas como eso, que te den un toque y te aparten, eso hoy sería, bueno, pues sería sancionable, pero seguro. Hoy no, hace mucho tiempo. Pero volvemos a lo mismo. Depende quién lo haga y quién no lo haga, ¿vale? Y eso sigue igual, ¿eh? No creas tú que cambia mucho. Eso sigue igual. Entonces, eso te pesa, porque eso psicológicamente ya no es que te aplaste Valentino o quien sea, es que hay algo que tú sabes que ese alguien puede hacer y tú no. Entonces dices, hostia, ahí ya no... No jugamos con las mismas normas, ¿no? Entonces estás jodido porque eso te va a pulular en la cabeza continuamente. O sea, haga lo que haga, aquí va a pasar algo. Luego, si encima, cuando vas a ganar en otro gran premio, te quedas sin gasolina y dices, pero aquí también, ¿qué pasa? No es normal que te quedes, no es normal quedar sin gasolina en un gran premio. Es una cagada bestial.
Ya, ya, ya. Pues Eddie Bernau, que como digo, es uno de esos pilotos que yo creo que siempre lo digo, yo creo que la afición lo infravalora bastante a Eddie Bernau y yo considero que hacer lo que hizo por lo menos Sí, esos 2 años me parece una locura, porque es que era el único que se acercaba y que le peleaba de verdad de tú a tú, o sea, carreras luchando los dos hasta el final por la victoria. Y hay que recordar eso, un Valentino Rossi en, bueno, pues con la, al principio la todopoderosa Honda, después pues yéndose a Yamaha. Después tenemos otro piloto que también fue subcampeón en más de una ocasión, pero que no consiguió pues nunca el título, que es Andrea Dovizioso, de Smolov, que bueno, este le sufrió pues como 7 le tocó a Valentino, a Dovi le tocó Marc Márquez, teniendo, pero en esta ocasión posiblemente Dovizioso algún año tuviese una moto que fuese mejor que la Honda que tenía Marc. No hablamos de mejor, que fuese medio segundo mejor, pero posiblemente que mejor que la Honda que estaba teniendo Marc en ese momento. Y sin embargo, aún así, pues Marc, dentro de esa inercia que llevaba imparable, pues consiguió llevarse los títulos. Tengo que decir que una cosa que a mí me gusta mucho de Dovizioso es que aprendió cómo jugarle algunas carreras a Marc Márquez, cómo tenía que hacerle, y eso no se lo he visto yo a otros pilotos, que esas últimas curvas, cómo hacerle a lo mejor el lacito, cómo saberle cómo se la sabía jugar a Marc y le ganó alguna carrera así a Marc Márquez, ¿eh? O sea, aunque, y mira que se la hizo varias veces, que yo veía las carreras y decía, le va a hacer la misma de siempre Dovizioso y Marc va a caer. Pues Marc cayó más de una vez con esa con Dovizioso y sin embargo, hay una frase de Gigi Daliña en Breno que le dice, ahora entendíamos por qué no conseguimos ganarte. Y hay otra frase de Dovizioso en el 2025 que decía, espero que ahora en Ducati se estén dando cuenta contra lo que yo tenía que pelear. Claro, de bien. Dovizioso, es que lo mismo ahora se están dando cuenta que, joder, que el tema era complicado. ¿Cómo ves tú a Dovizioso? Porque claro, si quitamos todos los condicionantes que al final forman lo que es un año normal en un campeonato, pues claro, pues sería campeón a lo mejor cualquiera. Pero en este caso le tocó sufrirlo a Dovizioso, que sin embargo nos decepcionó un poco en ese 2020, ¿no? Que es cuando tendría él que aprovechar y haber sido campeón. Correcto. A ver, lo de Dobby ya viene de atrás, porque volvemos a decir lo mismo, no estaba en el sitio adecuado en el momento adecuado, pero si te das cuenta, en 250 le pasó lo mismo. Vale, en 250 él era campeón del mundo, más claro que en MotoGP. Pero estaba Lorenzo. Ya. Es eso, es lo que veníamos diciendo antes. Si no fuera por... sí, hombre, es un tío que tiene capacidad y tiene talento para llevar un mundial, porque ya te digo, porque yo considero que hay gente que tiene mundiales y tiene menos talento que él, ¿ok? Pero no estuvo en el sitio adecuado en el momento adecuado. Después lo del 20 es cuando vino el cambio de neumáticos. Si no fuera el cambio de neumáticos, yo creo que ese año ganaba el campeonato. Ese cambio de neumáticos a él le perjudicaron mucho. Yo creo que a él y a Marc es a los dos que más le perjudicó ese tipo el cambio de carcasa tan radical que puso Michelin en el 20. El camino que inició en el 20, que luego siguió y se acentuó todavía más. ¿Vale? Y por eso nos explicamos ese tipo de cosas como lo que pasó en el 20, ¿vale? Que el favorito para el título a poco del final pues fuera Morbidelli y el segundo favorito fuera Mir. ¿Vale? Entonces tú dices, alguien que no supiera o que no viera o que no entendiera lo que pasó en el 20, ve ahora el calendario del 20 y dices, hostia, ¿cómo es posible esto? ¿Sabes? ¿Cómo es posible? Bueno, hay un montón de títulos en la historia que ahora los vemos, gente que a lo mejor no estuvo en ese momento de la historia y lo ve en un libro y dice, oye, ¿y este tío cómo le ganó lo que te decía antes? A Roberts, un tal Marco Lucchinelli. Si este Roberts no era aquel que era un marciano, ¿cómo es posible esto? Pues es posible porque hay muchas cosas que hay que entenderlas y meterlas en contexto. Yo eso lo de Roberts lo recuerdo, ¿vale? Lo que pasa es que cuando eso ocurrió yo era muy jovencillo y no lo analicé de ese modo. Yo ahí estaba en motocross. Y luego con el tiempo lo analicé y dije, bueno, ni Roberts era para tanto, ¿vale? Ni, de verdad, no era para tanto. Hoy con Roberts y con Duhan, cuidado, ¿eh? No sé yo. Sí. No sé yo a la gente después en los comentarios si se va a picar, Ah, si se va a da picar o igual, no. es Que se mi piquen. opinión. Es mi Claro, opinión obviamente. exacto. Y un día abrimos y lo rebatimos aquí, el por qué digo eso.
No es que sean malos pilotos, pero a ver, No, hay, claro, gente claro. hay gente que me habla de Duhan como si fuera uno de los mejores de toda la historia, y eso no estoy de acuerdo. ¿Vale? La historia es muy grande y hay mucha gente. O sea, es Sí, más, sí. mira, yo te digo una cosa de Duhan, me parece que, no sé si dije Roberts, pero bueno, igual. Mira, Duhan es un tío que si ahora mismo en los años esto lo hubiéramos pasado a 250, no hubiera ganado el Mundial de 250, ¿vale? Por su forma tan rara y tan encasillada de llevar la moto. No lo hubiera ganado. Entonces, pero estoy convencido, ¿vale? O sea, él contra Kosinski en 250, con motos iguales, ni de coña. Él contra Biaggi en 250, con motos iguales, ni de coña. ¿Vale? Ya, ya, ¿Sabes? O sea, que ya, ahí seguro, vaya. sí, sí. Ahora tengo aquí otros dos pilotos que, claro, estos son un poco más especiales, sobre todo lo voy a hacer por momento en el que llegaron. El primero va a ser mi queridísimo Daijiro Kato, porque es uno de esos pilotos que siempre yo creo que desde que desgraciadamente falleció en aquella carrera en Suzuka que abría el Mundial en el 2003, siempre yo creo que mucha parte de la afición pensaba, porque viendo, te pones a ver la trayectoria de Daijiro, la tendencia que estaba teniendo y demás, ese año que fue una locura en 250 cuando se llevó el título, que es uno de los años además más dominantes de la historia de 250, ese año de Daijiro Kato en el 2001, claro, uno se ponía a pensar siempre que qué es lo que podría haber sido si hubiésemos tenido a un Daijiro Kato, que además era un piloto japonés muy protegido por Honda, si lo hubiésemos llegado a tener, pues, con una Honda quizá, dando el salto en algún momento al Repsol Honda, quién sabe si siendo compañero de Valentino Rossi, estando en una estructura oficial, luchando con Valentino de tú a tú. Mucha gente, entre los que me incluyo, siempre pensamos que podría haber sido uno de esos grandes rivales. Hay que recordar que Daijiro Kato hace un wild card en el 96 en Suzuka, donde hace una tercera posición. Esto, aunque los resultados son increíbles de los wildcards de Daijiro Kato, pero sí que es cierto que hay que mencionar que los japoneses siempre, que los llamaban Honda y demás, a hacer los wildcards en estas carreras en Japón, conseguían muy buenos resultados. No solo Daijiro Kato, había más pilotos que hacían wildcard que estaban muchas veces arriba, hacían poles y demás. En el 97 hizo wildcard en Japón, la única carrera que disputó en el Mundial, ganó. En el 98 de nuevo hizo wildcard. Es más, es curioso porque abrió Suzuka el Mundial del 98, en el que ganó Daijiro Kato la única carrera que disputó, con lo cual durante un fin de semana o 2 fines de semana, lo que durase hasta la siguiente carrera, Daijiro Kato fue el líder del Mundial siendo un wildcard, o sea, habiendo disputado solo esa carrera, fue el líder del Mundial un tiempo. En el 99 volvió a hacer un wildcard, pero quedó quinto, y ya sí que es cierto que, claro, llevaba pues 4 años haciendo wildcard, consiguiendo buenos resultados, pues en Honda decidieron darle la oportunidad de subirlo a 250. En su primer año consiguió una tercera posición y el siguiente año ganó, en el 2001 ganó el título 250, como digo, ganando prácticamente todas las carreras, menos 4, y de esas 4, 2 fueron podios, o sea que fue un dominio absolutamente aplastante. De ahí eso lo consiguió con Gresini también, esos años completos ya en 250 fueron en Gresini. Dio el salto también con Gresini en MotoGP, con la famosa moto de Fortuna, ¿no? La Fortuna Honda, que empezó además, como fue el 2002, las primeras carreras hasta Alemania fueron en una moto de 500 y después Honda le dio la moto de MotoGP a partir de la siguiente carrera, que fue Breno, donde casualmente justo le dan la moto de MotoGP y hace podio, hace un segundo puesto, con lo cual, claro, casualidad no sería, que ahí había posiblemente una pequeña diferencia, dependiendo del circuito, se notaba más o menos. Ya él con la 500 había hecho podio en Jerez, precisamente, Daijiro Kato. Y ya, por desgracia, 2003, carrera inaugural Suzuka, carrera en lluvia, accidente de Daijiro Kato, y a las semanas pues fallece en el hospital, y eso además fue lo que hizo que no se corriese más por motivos de seguridad en Suzuka. Fue a partir del accidente de Daijiro Kato. Como digo, para mí siempre lo he considerado como uno de esos grandes pilotos que creo, esto es especular, obviamente, nunca lo sabremos, que creo que, no sé si hubiese sido campeón alguna vez, pero que hubiese estado luchándole títulos, por ejemplo, a un Valentino en esos años, yo creo que tenía el talento y el nivel para hacerlo. ¿Qué opinas tú, José, de Daijiro Kato? Por supuesto que sí. Sí, a ver, para mí el mejor piloto japonés de todos los tiempos, ¿vale? Era un espectáculo. Lo que tenía Kato en el pilotaje es, vamos a ver, ¿cómo lo explico? Su paso por curva hacía menos tiempo con la moto inclinada, ¿vale? Estaba menos tiempo con la moto inclinada. El tiempo que estaba con la moto inclinada estaba más inclinado
¿vale? Pero la levantaba muy rápido, entonces siempre estaba o frenando o acelerando, ¿vale? O sea, el modo que hacía la curva, yo lo estuve viendo en Jerez, a pie de pista en varios sitios, y había una diferencia muy bestia con el resto. Pedrosa hacía algo parecido, pero diferente, ¿vale? Lo de Pedrosa muchas veces de levantar la moto con el inclinado, levantarla tan rápido, dependiendo qué circuitos o dependiendo cómo tengas el piso, puede ser perjudicial, ¿vale? ¿Por qué? Creo que lo hemos explicado más veces. Tú tienes un neumático que es cóncavo. Tú estás inclinado, si levantas muy rápido, que eso es problemas que tuvo Valentino también, que tuvo que cambiar, ¿vale? Si levantas muy rápido, al final lo que haces es descargar. Cuando llegas a este punto, descargas el amortiguador. Si descargas el amortiguador justo, ¿por qué? Porque normalmente vas a hacer esto y dar gas. Entonces, si cuando haces esto, descargas el amortiguador. Si descargas y al mismo tiempo que dar gas, vas a tener un problema de spinning, ¿vale? Entonces, hay que jugar con eso, empezar a dar gas un poco inclinado y luego ir levantando. Eso es lo que hacía Kato de coña, pero de coña. Ahí es donde yo creo que ganaba el tiempo. Eso mismo me lo dijo, lo mismo que estás diciendo tú, me lo dijo Sebas Porto, que compitió con Daijiro Kato. Es más, Sebas Porto me mencionaba pues lo mismo, ¿no? Que era una delicia ir detrás de Daijiro Kato, que era increíble cómo cogía las curvas. Y Roberto Rolfo, con el que también tuve el placer de poder hablar sobre Daijiro Kato, que además él heredó la moto de Daijiro Kato cuando Daijiro subió a MotoGP, bueno, a 500 en ese momento, bueno, 500, sí, 500. Me mencionó Roberto Rolfo que vaya, que era increíble, que Daijiro Kato dice, es que encima, no recuerdo quién fue, es que tío, estuve en una época que estuve preguntando a muchos pilotos de la época sobre Daijiro Kato, de 250 y demás. No recuerdo quién fue, joder, ¿cómo se llama este piloto, tío? Piloto británico que compitió con Daijiro Kato, no recuerdo. Le escribí y le pregunté. Hostia. Es que bueno, lo puedo mirar aquí rápidamente, posiblemente. Lo puedo mirar aquí. 2000 en 250, te lo digo. 2000 en 250. 250, tío. Pues me pillas ahora a contrapelo. Ah, no. Vale, vale, Espérate. vale. Ah, no, sí. Ah, no, es que claro, no, británico no, me he equivocado. Australiano, Anthony West. Anthony West, claro, Anthony West. australiano, sí. Le pregunté por Daijiro Kato y me dijo Anthony West, mira, dice, yo recuerdo dice, porque Daijiro Kato era una persona muy introvertida, era muy reservado, era muy, ¿no? Dice, me dijo, como casi todos los japoneses, ¿no? Dice, entonces, yo recuerdo que estábamos, pues, varios pilotos ahí del Mundial, ¿no? Pues estaba Olivier Jacques, creo que me dijo que estaba. ¿Quién más me dijo? Me dijo Nakano, ¿no? Que era también otro japonés, que también estaba ahí. Estaban ahí varios, bueno, que ya eran como algunos nombres ya de la categoría, ¿no? Que ya pues eran conocidos, que tenían ahí. Dice que llegó Daijiro Kato, se presentó así como muy eso, dice, era tan timidito, tan eso, dice, era tan como muy simpático, muy buena gente. Dice, pero es que después nos metíamos en la pista con él y dice, y es que no lo veíamos, dice, era increíble, dice, todo lo que tenía de introvertido, de ser tan tímido, tan eso, dice, es que después, tío, dice, la pista se transformaba, dice, es que claro, como venía tan eso, nos daba la sensación de que, bueno, este vendrá aquí un poco, no, dice, desde que llegó al principio, es que me lo dijeron todos, o sea, todos coincidían en que era una persona muy relajada, además. Roberto Rolfo me decía que se quedaba dormido comiendo. Se quedaba dormido, dice, nosotros comíamos y dice, y tú lo veías y dice, estaba casi todo el tiempo durmiendo. Dice, tú te pasabas antes de que empezara una sesión en el box o una carrera, una clasificación, y el tío estaba dormido en la silla. Y tú le decías, pero ¿cómo puede estar este tío dormido? Dice, y es que el tío le encantaba dormir y comer, y le encantaba dormir. Y dice, es increíble. Dice, después la pista era una locura. Dice, era como los dos extremos. Una persona súper relajada fuera de la pista y súper calmada y súper eso, muy reservado, muy de dormir, muy de eso. Pero después la pista era una locura, de un nivel enorme, ¿no? Y yo creo que eso es lo que a muchos pilotos, ¿no? que compartieron pista con él, pues les llamaba mucho. Fíjate tú, Sebas Porto, que él coincide. Pues que claro, que Sebas Porto es que encima que no nos acordamos, pero que es que él peleó con Biaggi, porque él coincidió con Biaggi en 250, Sebas Porto. Con Pedrosa, con Lorenzo, con Stoner, con todos estos nombres. Y también Sebas Porto me decía, ¿no? Eso, ¿no? De Kato, de Biaggi, que lo hemos mencionado antes, también me decía que
Que eso sí que era una locura. Dice, tú estabas ahí en un entrenamiento o algo y te pasaba Viaggi y tú decías, voy a intentar seguirlo unas curvas. Y decía, le seguía una y ya está, y olvídate, no le seguías más. Imposible, vaya. Seguía Viaggi. Son pilotos especiales, pero Kato yo creo que además, porque era uno de esos caracteres que yo creo que caía bien también, ¿no? Que era como Sí, muy... claro. Y eso al final, pues creo que hace que como que el vacío quedase como un poco más grande, ¿no? Con el piloto japonés. Seguimos echando en falta un poco, yo siempre lo digo, sigo echando en falta un poco esa época de japoneses, porque en aquella época había muchos. Ahora es raro, ¿eh? Tenemos ahí a Ogura ahí y empezó brillando la temporada y después nos hemos quedado un poco... Y pasando de Kato, ya el último que mencionamos hoy en el vídeo, este piloto quizás, bueno, no sé, ¿eh? Yo tengo la sensación de que yo siempre he pensado que era un piloto que si hubiese tenido la oportunidad en algún momento para estar en el lugar adecuado en el momento indicado, creo que podría haber luchado por algún título, porque creo que talento tenía, la verdad, talento tenía, pero por desgracia lo perdimos, igual que Daijiro Kato, y hablo de Marco Simoncelli. No sé si estás de acuerdo conmigo en esto. Sé que mucha gente no tanto, quien no lo considera tanto que Simoncelli hubiese podido llegar a estar ahí. Yo creo que sí, la verdad. Yo creo que tenía varios factores. Él quizás tenía otros negativos que quizás es lo que le pudiese haber alejado de eso, de aquello. Pero creo que por talento era un piloto que tenía condiciones para si hubiese tenido una oportunidad grande, quizás haber estado luchando por cosas importantes. Bueno, sí, a ver, talento bestial. Tenía un montón de cosas que pulir, ¿vale? Pero bueno, también es cierto que él estuvo muy poco tiempo en MotoGP. O sea, no le dio tiempo todavía, ¿vale? A situarse. Y encima estaba peleando contra quien estaba peleando, ¿vale? Cuando él llegó, ¿quién estaba? Lorenzo, Stoner, Valentino, que todavía estaba en lo mejor. Entonces era Pedrosa, era complicado. Pero que tenía talento para estar, sí, hombre, te vuelvo a decir lo de antes. Yo conocemos gente que ganó mundiales que tiene, o que estuvo luchando por ellos que tienen menos talento de lo que tenía este hombre. Vale. También es cierto que con lo que él le tocó, sería complicado que él ganara un mundial, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú imagínate que no le pasara nada, y siguiera, pues le tocaba lidiar con Lorenzo, con Stoner, aunque Stoner después se fue, con Marc, con Pedrosa y con Valentino, hasta que se fue Valentino, que prácticamente cuando se fue Valentino, pues quedaban muchos años desde que él falleció, ¿eh? O sea, que le quedaban muchos años que tenía que pelear contra esa gente. Ok, hablamos de otros mundiales que se ganó gente que tenía menos talento que él, ¿vale? Pero, por ejemplo, el Mundial del 20, claro, es que el Mundial del 20 no estaba toda esa gente que yo acabo de citar, ¿vale? Igual que cuando antes hablaba de los Mundiales de Dujan, estaba Cribillé recién llegado a HRC, un poco despistado, diciendo, a ver, qué me mandan a hacer a mí aquí, ¿vale? Ya, O sea, ya. son diferentes a mundiales, por eso. Pero sí, talento de los buenos, ¿eh? Y aparte un piloto como lo de los 80, con muchísimo arrojo, mucho pundonor, ¿vale? Mucho carácter. ¿Qué ocurre? Que hay veces que se pasaba de guay, ¿vale? Y claro, las motos estas de 160 kilos y de ese tamaño no son las 500 de 115 o de 130 en el 92 kilos, que bueno, eran mucho más eléctricas para hacer cosas. Aquí muchas veces cuando te metías en el hueco, luego pues era impacto o nada. Como aquella vez cuando tiró a Dani, que lo comentábamos antes, aquello fue una burrada en Le Mans, o sea, y luego le dice que Dani no puede desaparecer, tío. O sea, pasa por fuera y le cierra, ¿vale? Dani no puede desaparecer, ¿vale? Esto Ya. de, no, se le ganó la posición porque ya tenía la rueda por delante. Eso en motos, el que diga eso en motos no tiene ni idea, ¿vale? Porque o sea, vamos a ver, desde que tengo la rueda detrás a que tengo la rueda delante, o sea, 50 centímetros, en el espacio-tiempo, ¿cuánto te crees que eso ocurrió? ¿Qué puedo hacer yo en esas 90 milésimas? Claro. O sea, es que no tengo la capacidad de reacción, nadie tiene 90 milésimas. O sea, desde que tú sabes lo que está pasando hasta que actúes, es posible que pase, si eres muy bueno, pues un cuarto de segundo, ¿vale? Entonces, esto es igual que cuando nos ponen un accidente y luego nos ponen la cámara lenta. Es un día lo comenté con Nico, que hiciera algo parecido. No recuerdo si fuera encima lo de Dobby, no, perdón, Dobby no. Lo de Pecco
y Alex Márquez el año pasado. Me suena. En Aragón, ¿no? Sí, me suena que fue eso lo que... Y empezaron a ponerlo en la tele con fotogramas. Vamos a ver, eso no lo puedes hacer nunca. Porque estás desvirtuando. Vamos a ver, tú aquí hay una cosa que estás alterando. Si tú me pones un accidente, me lo pones normal, y el accidente es... y no cronometras, y te da... todo pasa desde que llegó hasta que cambió, y todo pasa, me lo invento, en 7 décimas de segundo o 1 segundo. Y luego me pones eso en fotogramas, y eso mismo dura 8 segundos, me estás desvirtuando el factor tiempo. Y el factor tiempo es lo que el piloto no tiene. ¿Vale? Esto yo se lo expliqué a Nico de un modo muy fácil. Le dije, mira, tío, vamos a ver. Tú ahora mismo pones a un tío en un parque, ¿vale? Pones ahí, sentado en un banco. Yo cojo un arco y a 100 metros le disparo y lo mato. Y luego, cuando vayamos al juicio, al juez le pones eso en cámara lenta. ¿Vale? Y se va, la flecha tarda un cuarto de hora en llegar allí. Entonces el juez me dirá, este tío es tonto, ¿por qué no se levantó? Vale. Es una estupidez. Bueno, pues es lo mismo de estúpido. Es lo mismo de estúpido, ¿vale? Cuando ponemos eso en fotograma. Podemos ver otra cosa, pero tú cuando me desvirtúes el factor tiempo, que es lo que el piloto necesita para reaccionar sobre algo, los pilotos, los dos. Y claro, los dos, porque casi siempre tienen... Claro, casi siempre todos tienen la culpa. En casi los dos. Los dos, casi siempre hay más o menos culpa en los dos, ¿vale? En esa que yo te digo, hay culpa de los dos. ¿Qué ocurre? Que después juzgamos el que se está jugando el Mundial, que es Peco, claro. hacer esa gambada contra alguien que está de picnic de fin de semana. Efectivamente. Es que hay que darte con toda la mano. En 2 curvas lo adelantaba. Exacto. O en 3. O en atrás, claro, y lo iba a pasar seguro, vaya. Exacto. O en 2 vueltas, da igual. O sea, lo has pillado en nada, lo tienes en nada, lo adelantas, tío. Y no te metes ahí como un poseso, porque eso fue una estupidez muy grande, tío. A Alex se le llegó a crucificar prácticamente en redes sociales por eso, me acuerdo, mucha gente que yo decía, es una locura esto. Mira, ya vamos a terminar con esto, pero como quería hacerlo bien, lo que he dicho antes de Jiro Kato, he buscado el mensaje, no fue Anthony West, es que con Anthony West también hablé, pero me dijo otra cosa. Esto fue Jeremy McWilliams, el que me lo escribió, de Jiro Kato. Me dijo, Kato fue una de las mejores y más humildes personas que podías conocer. Dice, tuve el placer de conocerlo cuando él era muy joven en un wildcard de 250 en Suzuka. Dice, él llegó y me dijo hola a mí y a otros pilotos top de 250, ¿no? Dice, entonces, fuimos al día siguiente y ganó la carrera. dice, es fácilmente el mejor piloto en esa categoría con el que yo he compartido pista, me dijo Jeremy McWilliams. Esa era exactamente lo que me dijo, no era Anthony West, era Jeremy McWilliams, para aclararlo bien. Bueno, pues yo creo que al final todos los que hemos repasado son todos muy buenos pilotos. Creo que obviamente hay posiblemente un salto, posiblemente de estos 4 últimos, por talento y eso, yo sí que a lo mejor destacaría aquí a Daijiro Kato entre estos 4, pero los 4 primeros que hemos mencionado yo creo que son esos pilotos que tenían algo especial y que sí de verdad les vimos que si quedaron a las puertas varias veces o que se quedaron cerca, ¿no? Que tendrían, que lo lógico es que hubiesen conseguido algún título de la categoría reina. No sé si se nos queda alguno más en el tintero, si tú crees que con esto, yo creo que con esto tenemos, ¿no? Los que tenemos los importantes. Sí, a ver, los importantes, sobre todo los importantes de verdad, sí, son los que citamos, tío. No, a mí al menos no me queda ningún otro. Porque el que podíamos meter, pero al final lo consiguió, es Kevin, ¿vale? Aunque para mí el mundial de Kevin, igual que te digo que Kevin debería tener más mundiales que ese, también te digo que ese no era suyo. Ya. No sé. Vale. Ya. Sí, Kevin se ha quedado en el casi rozando el palo de haber aparecido hoy en este vídeo. Pero bueno, creo que al final, aunque por desgracia, viniendo por una desgracia, pero a nivel palmarés, si solo vemos palmarés, creo que es justo que tuviese algún título Kevin Schwantz, ¿no? También por lo que fue por el motociclismo dentro de esa lucha mítica Schwantz-Reini, ¿no? De esos años. Pues nada, sí, José. También se dice lo de la moto, de eso también es algo que, bueno, son inercias que la prensa dice un día, dice un año, ese año es cierto, y luego siguen los tiempos. La Suzuki de Kevin del 92-93 era superior a la Yamaha, ¿vale? Os digo por qué, vamos a ver. Bueno, incluso en el 91 estaba igual.
Cuando era mala es cuando Suzuki llegó con el V4, cuando la Pepsi aquella, ahí esa moto estaba años luz, muy lejos de las Yamaha, ¿vale? Mira, cualquiera, si os fijáis, de los pilotos que se subían a Suzuki iba rápido. Cualquiera que se subía en la Yamaha no iba rápido. Cualquiera que se subía en la Suzuki iba rápido incluso sin talento. Doug Chandler se subía en el 92 y alguna, digo que no conocemos casi nadie o no conocéis casi nadie, que venía de Lama, que no tenía nada que ver en 500, ni sabía lo que era una 500, pues mirad lo que hizo con la Suzuki. En algunos sitios quedó delante de Kevin. Al año siguiente se subió a Alexander Barros. Alexander Barros, mirad lo que hizo con la Suzuki, nada más subirse. En algunos sitios también quedó delante de Kevin, ¿vale? Alexander Barros es bueno, pero tampoco es un super crack, ¿vale? Sin embargo, todos los que se subían en la Yamaha, Kosinski, no hacía nada, Luca Cadalora, campeón del mundo, 2 veces, no hace nada. El único, o sea que medirlo así, porque así es como se miden las cosas. No decir, no, es que la moto no es competitiva. Ya. Bueno, eso es como el que se cree que la Yamaha 2004 de Valentino Rossi era igual que lo que tenían en Yamaha antes de la llegada de Valentino. No. Antes de llegar Valentino no tenían nada. Vale, mira, tenían un motor de 954, ni siquiera ubicaba 1000, de carburadores. O sea, era un motor de R1 prácticamente. Ahora, con todo eso, sentaron las bases para gastar la pasta y hacer lo que luego llegó en el 2004, que no tenía absolutamente nada que ver con lo que había antes. Era una motoinyección. Es más, Jerry B. Vargas dijo que cuando vio aquel proyecto, que lo único que tenía era cables sueltos, ya no con mangueras, como todos sabemos, ¿vale? Sueltos. ¿Por qué? Porque tenían que estar sueltos porque igual había que cambiar nada. Rompe ficha, abre ficha y cambia, ¿vale? Porque era un experimento sobre ruedas, ¿vale? La Yamaha del 2004 ya ubicaba 990, era de 1000, inyección, bueno, es que no tenía absolutamente nada que ver con la del pero nada. O sea, que ponía Yamaha y tenía ruedas. Nada. Sí, el mismo, incluso, yo vi un documental que salía Ucho, fíjate, Ucho diciendo que cuando Valentino se subió en pretemporada a la Yamaha, ya Valentino le dijo, con esta moto podemos luchar por el título. O sea, que no es que se subiese Valentino y dijese, esto es un desastre, a ver cómo lo salvo. No era... O sea, y se sabe bien, está bien documentado además que toda la inversión que metió Yamaha con la llegada de Valentino, en plan, ahora llega Valentino, vamos a dar el salto. Y lo hicieron. Sí. Hombre, llevaban sin ganar el Mundial desde Juan Raini, por lo tanto, ganas tenían y dinero también tienen. Es la hostia igualmente, ¿eh? Independientemente de una cosa u otra, es la hostia lo que consiguió que hiciese eso Valentino. La verdad que es brutal, pasar de la todopoderosa Honda a Yamaha. Por mucho que inversión que metieran, es cierto que es un poco, bueno, tirarte un poco a la piscina por parte de Valentino, desde luego. Lo cómodo era quedarte en Honda. Sí. Pues nada, José, muchísimas gracias, como siempre, por este ratito. Ya queda nada para que empiece esto, así que dentro de nada te estaré molestando para que venga más de vez en cuando a hablar de lo que vaya ocurriendo. A final de este mes tenemos ya el shakedown, es decir, ya hay motos en pista, ya vamos a empezar a ver algunos tiempecillos, alguna cosa, las presentaciones vienen también, o sea que habrá cosas que comentar. Muchísimas gracias, José, como siempre. Ok, tío, pues nada, a ti. Venga, buenas a todos y hasta otro día. Chao, José, chao. Pues familia, espero que os haya gustado mucho este rato, este vídeo aquí con José Tesouro. Yo ya sabéis que disfruto mucho como siempre. Creo que mola mucho este tipo de vídeo, el traer aquí un repasito a estos pilotos que creo que en cierta forma, en mayor o menor medida, nos pueden haber marcado. Que os voy a decir, ¿no? Teniendo aquí a Daijiro Kato y aquí al señor Max Biaggi, lo que me puede haber marcado algunos de estos pilotos que hemos dicho hoy en la lista, ¿no? Así que espero que hayan disfrutado muchísimo de este vídeo. Que le den like, si no estás suscrito, que te suscribas, que ayuda mucho, y dar al botón del hype, que esto es un vídeo y aquí sí le puedes dar al botón del hype, así que dar al botón del hype que ayuda también muchísimo. Mil gracias de corazón y nos vemos.